El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que, queriendo seguir el llamado de Jesús, la invitación a seguirle, deseáis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con el misterio de Cristo asociado a la Virgen María, recordando que ella es la obra más acabada del amor de Dios y por eso estamos aquí, por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que no hubiera podido hacerse carne si no es por el sí amoroso de nuestra Madre del Cielo. El amor es lo que suscitó en Dios el deseo de revelarse, el amor lo que movió el corazón de María a decir sí, y el amor lo que nos tiene aquí, escuchando este programa de formación, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Virgen María, hoy me acerco a ti con el corazón abierto. No vengo a pedirte que me expliques el futuro, vengo a pedirte que me enseñes a vivirlo. Ayúdame a acoger el plan de Dios con la misma disponibilidad con la que tú acogiste su llamada. María, tú dijiste sí sin tenerlo todo claro. Confiaste incluso cuando el camino se volvió incierto. Enséñame a vivir así, con fe, con humildad y con un corazón disponible. Madre, hay decisiones que no entiendo, puertas que se cierran, tiempos que se alargan más de lo deseado. A veces me pregunto si me he equivocado o si estoy perdiendo el rumbo. En esos momentos, recuérdame que el plan de Dios no siempre coincide con mis tiempos. Virgen Santa, ayúdame a no resistirme a lo que no puedo cambiar y a comprometerme con lo que sí está en mis manos. Dame discernimiento para reconocer lo que viene de Dios y valentía para seguirlo. María, cuando el plan de Dios me lleve por caminos sencillos, enséñame a no despreciarlos. Cuando me lleve por caminos exigentes, dame fortaleza. Y cuando me lleve por caminos que no comprendo, dame paz. Te entrego, Madre, mis sueños, mis proyectos y mis miedos. No quiero vivir aferrado a lo que yo había imaginado. Quiero vivir abierto a lo que Dios quiere hacer conmigo, aunque sea distinto. Virgen María, ayúdame a vivir cada día con fidelidad, sin obsesionarme por el mañana. Que sepa dar hoy el paso que me corresponde, confiando en que Dios se encargará del resto. Hoy pongo mi vida en tus manos. Acompáñame a vivir según el plan de Dios, no desde la resignación, sino desde la confianza profunda. Pues tú eres santo.
Continuamos con nuestra reflexión del compendio del Catecismo centrada la atención en la Bienaventurada Virgen María. Y os recuerdo que no es que el compendio del Catecismo tenga un apartado dedicado a la Virgen, sino que el capítulo 2, donde profundizamos en la fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, cuando hablamos de que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, ahí es que nos tenemos que referir a nuestra Madre del Cielo. Digo esto porque la Mariología es esencialmente cristocéntrica y si no se tiene una correcta Mariología, no se puede tener una adecuada cristología. Por lo tanto, quienes niegan a María aquello que la Iglesia afirma de ella, lo que están rechazando es una verdad acerca no solamente de ella, sino esencialmente de Jesucristo. Después de haber hablado de su verdadera maternidad divina y de la Inmaculada Concepción, continuamos con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que es la pregunta 97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la toda santa, y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento por la obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. De lo que se trata hoy es de presentar a María Virgen, Madre de Dios, modelo de la Iglesia. María es ya lo que la Iglesia está llamada a ser. Ella es ya signo de esperanza cierta para la Iglesia que camina hacia la casa del Padre. Cuando hablamos del plan de salvación, estamos refiriéndonos a un proyecto de vida y salvación por el cual Dios quiere hacer a los hombres partícipes de su naturaleza divina. Quiere levantarlos de su postración para elevarlos a la condición de ser hijos de Dios. Dios, en su gran bondad, quiere hacer una alianza con los hombres para asociarse con ellos y que sean los hombres protagonistas activos de su plan de salvación, para que fuera realizado en la historia de Jesús, el Hijo de Dios, y que sea actualizado hoy en nuestra vida por la acción del Espíritu Santo. Dice Ezequiel capítulo 36, «Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Y en el siguiente capítulo de Ezequiel, es decir, en el 37, afirma: «Por eso, profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé». Toda esta promesa, Dios la cumple. ¿Qué hace Dios para cumplir esta promesa de salvación? El evangelista San Juan nos dice que Dios, movido por el amor, entregó a su Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dios podría habernos salvado por cualquier otro camino, pero su voluntad fue salvarnos por medio de Cristo, su Hijo, y quiso darnos a Cristo por medio de María. Dice la Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo a partir del 4, «Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones
el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y este pasaje se entiende muy bien si lo leemos a la luz del capítulo 1 de San Lucas, versículo a partir del 26. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. El ángel viene a traer buenas noticias, la buena noticia de que el tiempo mesiánico ha llegado y Dios va a realizar la salvación prometida desde antiguo. María, con los pobres de Yahvé, a lo largo de los siglos y en medio de la opresión y explotación por medio de las potencias extranjeras, había encarnado la esperanza mesiánica, que un día el Mesías llegaría y con él las opresiones y explotaciones terminarían definitivamente. Por eso pone su confianza en Dios y se abandona en sus manos. En el canto del Magnificat, San Lucas transmite una tradición que conserva el sentido y los sentimientos de fondo de la oración de María. Y ella es el modelo del pueblo de Dios, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Según la forma clásica de un salmo de acción de gracias, María celebra las maravillas que Dios hace en la historia de la salvación a favor de los humildes. Les prometió la salvación en otro tiempo y hoy lo está cumpliendo, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María es la primera en conocer la alegría mesiánica al ver las maravillas que el Señor está haciendo en ellas y también en Zacarías e Isabel. Para los pobres de Yahvé, Dios es fiel y cumple lo que promete. En María se inicia la liberación en un diálogo maravilloso que inaugura una nueva etapa en la historia. La Anunciación es un diálogo entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. De parte de Dios, el ángel Gabriel, y de parte de todos los hombres, María de Nazaret. El ángel la saluda. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Este saludo no es simplemente una fórmula de cortesía, sino que es el saludo mesiánico anunciado por los profetas. Zacarías y Sofonías dicen: exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Si estamos hablando hoy de María, si le pedimos y le cantamos y ella nos alcanza favores del cielo, es porque Dios está con ella, el Señor está contigo. Desde su concepción hasta la eternidad, el Señor está con su hija predilecta. Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel da a conocer a María lo que Dios quiere hacer en favor de su pueblo y de toda la humanidad. Ella, con una madurez humana impensable, pregunta desde su realidad virginal. María respondió al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes la que era llamada estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Al escuchar las palabras del ángel, María entiende que se trata del Mesías prometido. Ella anhela la liberación de su pueblo y se compromete con Dios en un acto de solidaridad, dándole su fiat.
A la luz de este diálogo de la Anunciación, el más liberador de la historia que ocurre entre María y el ángel del Señor, tenemos una encíclica del Papa Pablo VI que se llama Marialis Cultus, donde perfila el rostro de la Madre, de la Virgen, llamándola Madre y modelo para toda la Iglesia. Dice Marialis Cultus que María es virgen oyente. Es oyente porque escucha en su corazón la palabra de Dios que la invita a aceptar la misión única e irrepetible de ser la madre de su Hijo unigénito. Para la Escritura, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios, dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La Virgen oyente es la primera evangelizada, es la primera en creer y por eso es la primera discípula de su Hijo. Ella es la Virgen oyente y encuentra en la voluntad de Dios la delicia de su vida. Con alegría exclama: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». María se define a sí misma como la humilde esclava del Señor. La disponibilidad para hacer la voluntad del Señor invade totalmente el alma de esta mujer elegida desde la eternidad de Dios para ser madre de Jesús. María es oyente y es orante. ¿Por qué? Porque ora. La oración de María es íntima y abierta a la voluntad de Dios. En su diálogo pregunta: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Ella, mujer de oración íntima, cálida y extensa, acostumbrada por su intimidad con el Señor a tener experiencias sublimes, pregunta al Dios que respeta la libertad de los hombres. La oración de María la conocemos por, sobre todo, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ella es la Virgen Madre. El ángel le explica a María la obra que el Espíritu Santo realizará en ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y llamado Hijo de Dios. María es la mujer creyente y acepta, después de escuchar la explicación del ángel, ser la Virgen Madre del Hijo de Dios. Ella es madre fecunda que se dona en favor de toda la humanidad. Es la Virgen que ofrece, que se ofrece. Dios, como María sabe, respeta la libertad de los hombres. Propone, pero no obliga. Dios propone, el hombre responde desde su libertad. María es la mujer que se ofrece, al igual que los grandes personajes bíblicos. Cree que puede ser madre de Dios siendo virgen y responde al cielo diciendo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». El fiat de María hace que el cielo baje a la tierra. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo del Padre, se encarna en las entrañas de la Virgen Madre por obra del Espíritu Santo. La encarnación es obra perfectísima del Espíritu Santo en María. Dios se hace humano para amarnos con un corazón de hombre. María es ahora portadora de una presencia que invade todo su ser. Al escuchar de parte del ángel que su pariente Isabel, que era estéril, está ya en su 6º mes de embarazo, no duda en ir a servirle y compartir con ella la alegría de su maternidad. María, la primera evangelizada, es ahora la primera misionera de la alegría y la primera evangelizadora. María
nos enseña lecciones que podemos entresacar del encuentro con Isabel, que representa el Antiguo Testamento, y María, la nueva Eva, representa el Nuevo Testamento. En la visita de María a Isabel tenemos el encuentro entre las dos alianzas. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte de Dios». Este pasaje, como digo, nos presenta grandes lecciones. Entra María en casa de Zacarías y saluda a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo, el niño saltó de gozo en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. La fuerza de la palabra está en el contenido de la verdad que nos descubre el ser y el quehacer de María. La primera lección de este relato es que María es bendita, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María es bendita en Cristo. Cristo es su bendición, por eso es la llena de gracia. Es la llena de Cristo, la llena del Espíritu Santo, la llena de virtudes y valores, la llena de carismas. Además, ya hemos hablado de ello, María es Madre del Señor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice en este relato. ¿Cómo así viene a visitarme la Madre de mi Señor? María es la madre del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso la Iglesia la llama Madre de Dios, pues es Madre de Jesús. Jesús es Cristo y Cristo es Dios. Este pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 40, que no sé si lo había dicho, deja claro que María es la mujer creyente, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Y qué es lo que María ha creído? Ha creído que sería madre siendo virgen. La fe de María es confianza absoluta y abandono en manos de Dios. Es donación, entrega y servicio sin límites a la obra de su Hijo. La fe de María es un don de Dios que en ella se hace amor, donación, entrega y servicio a la obra de su Hijo. Por eso ella es la humilde sierva, no solo en la Anunciación, sino también a lo largo de su vida y ahora, en la eternidad, sigue siendo servidora, medianera, abogada de la Iglesia, ya que Dios, pudiendo habernos salvado por cualquier otro camino, quiso hacerlo por medio de Cristo y quiso darnos a Cristo por medio de María. La fe de María es la fe del pueblo de Dios, una fe humilde que se ahonda sin cesar a través de las oscuridades y de las pruebas. Ella vive cada momento en una situación que no comprende todavía, con referencia a algo venidero que ha de traer solución y cumplimiento. Lo hace con fe profunda y confiada. En esa fe actúa la misma gracia que después, cuando llega la hora, trae la luz y la paz. Pero al surgir, la luz se convierte en punto de partida para una nueva expectación creyente. Así María, la mujer creyente, camina de fe en fe, camina y responde a la voluntad de Dios sin pedir cartas de recomendación, sin pedir garantías ni privilegios. Simplemente obedece y espera. Ella es la primera redimida y redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él unida con un estrecho e indisoluble vínculo. Está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad únicas, ser la madre de Dios Hijo y por lo tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. María
está presente en los momentos esenciales de la vida de Jesús. La unión de madre e hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta la muerte. María, la llena de gracia, la favorecida a quien el Señor ha acompañado a lo largo de su existencia, será por su fiat portadora de la vida que toma rostro humano en su seno virginal. Dios se hizo hombre, toma rostro humano para unirse a los hombres y sacarlos de la servidumbre y hacer una nueva alianza con ellos. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». La finalidad del relato de la Anunciación es declarar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. El niño se llamará Jesús, será Hijo del Altísimo, Hijo de David, Rey de Israel, el Mesías anunciado. María juega un papel importante y capital en el proyecto de Dios, colaborando con toda su voluntad, con toda su libertad, con toda su entrega, con toda su fe y con todo su amor. Será una maternidad mesiánica y una maternidad divina, madre del Mesías prometido y madre del Hijo de Dios. Mientras estaban allí, dice el Evangelio, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. El nombre del niño es Jesús. Él salvará a su pueblo de los pecados. Veis cómo la presencia de María en el nacimiento de Jesús era algo necesario, puesto que sin madre no hubiera habido niño, y permanece junto a Jesús cuando los pastores reciben la buena noticia del anuncio del Salvador que acaba de nacer. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores, pobres y humildes, encontraron al niño, se llenaron de alegría y daban testimonio de lo que habían visto y oído. Y el niño, como no puede ser de otro modo, está junto a su madre. Y también está allí ella cuando vienen los magos. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo». Los magos, venidos de las naciones de Oriente, son figura de todas las naciones paganas, llamadas también a la salvación. También María está, por supuesto, en la presentación. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. En la presentación en el templo, María escucha cómo el anciano Simeón aplica a su hijo la profecía del siervo de Yahvé, luz de las naciones y signo de contradicción. El niño Jesús, perdido y buscado con dolor, es finalmente encontrado en el templo, sentado en medio de los doctores, ocupado en las cosas que pertenecían a su padre. Y María y José no entendieron su respuesta, pero María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María reconocerá en ellas no solo la misión y la vocación de su hijo, sino también su propia misión y su propia vocación, muy superior en la fe que en su maternidad carnal. María entiende que ser la madre de Jesús no implica simplemente darle vida biológica, sino participar, colaborar con él en su misión salvadora. Además, María es la que suscita el primero de los milagros de Jesús. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
Fueron invitados también a la boda Jesús y los discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Y luego será ella la que nos dé la clave de la salvación, la clave de la santidad, de la felicidad en esta vida y de la posesión de la vida eterna. Haced lo que Él os diga. Además, María está también presente en el momento de la predicación de Jesús. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte». Pero él respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen». El Señor aprovecha la ocasión para decirnos que al reino no se entra por los lazos de la carne, sino por la fe y la obediencia. María permanece junto a Cristo, ofreciéndose junto a la cruz con su unigénito, y lo hace con amor maternal, vinculándose al sacrificio de su Hijo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Lo mismo que María estuvo junto a Jesús en los momentos de la vida terrenal del Hijo de Dios, ella está presente también en el nacimiento de la Iglesia. Dios quiso no manifestar solemnemente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo. Vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimes en la oración con las mujeres y María, la Madre de Jesús. Y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, que ya la había cubierto a ella con su sombra en la Anunciación. De la misma manera que María estuvo presente en los principales momentos de la vida histórica terrena de Jesús, está ahora presente cuando un cristiano nace y cuando un cristiano consagra a su hijo. Está presente cuando un cristiano sufre, es tentado o cuando sirve a sus hermanos. Es la mujer solidaria de la cruz de Cristo que permanece junto a él. María es una persona humana. Ella es grande precisamente por ser sencillamente humana. Es la primera que ha dialogado de forma plena con Dios en actitud de escucha y de compromiso generoso en favor de su pueblo. En ella mostró Dios su fuerza poderosa para hacer de María la madre de Jesús, llamado el Cristo, Hijo de Dios. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida terrena, en alma y cuerpo, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de señores, vencedor del pecado y de la muerte. Esto nos enseña que María es figura de la Iglesia. La Asunción de María nos dice que ella es nuestro modelo a seguir, que es nuestra madre y maestra, que desde el cielo sirve a la Iglesia de su Hijo, es la señora que nos presenta el Apocalipsis. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y trocada por una corona de 12 estrellas. Y trae un mensaje para todos los hombres redimidos por su Hijo. Vale la pena escuchar y obedecer la palabra de Dios. Vale la pena servir al designio de Dios. Vale la pena creer, amar, seguir y servir a Dios, que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Vale la pena llevar una vida consagrada a Dios y a su plan de salvación. Valen la pena todas las renuncias y sacrificios que se hagan por amor a la causa de su Hijo. Vale la pena luchar contra el maligno, sometiéndose bajo la poderosa mano de Dios para vencer al mal. La Virgen Madre, desde el cielo, dice a sus hijos: «Miradme, como me veis, os veréis.
No temáis creer en mi Hijo y haced lo que Él os diga para que tengáis vida eterna. ¿Qué es el cielo para María? Para ella, el cielo es su Hijo, el Verbo del Padre que por la acción poderosísima del Espíritu Santo trajo el cielo a la tierra. Para la Madre del Cielo, es comunión con su Hijo y con todos los miembros de su cuerpo. En el cielo de María no hay divisiones, tampoco hay hermanos separados, tampoco hay enemigos, todo es familia del Padre, todo es comunión y lo que nos une es el amor, y como Dios es amor, es Dios el que nos une. El cielo de María comienza aquí en la tierra para todos los que abrazan la voluntad de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. El amor de María, la fidelidad a la voluntad del Padre y su maternidad de toda la humanidad es la expresión más clara del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret, como María de Nazaret.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 97, cómo colabora María al plan divino de la salvación, y vemos que ella está estrechísimamente vinculada a su Hijo Jesucristo, y cómo toda la obra de Cristo tiene a María como colaboradora necesaria, no en el sentido de que ella nos redima, sino en el sentido de que Dios, en su designio infinitamente amoroso, ha querido contar con ella para que sea una pieza clave en la salvación, en esta historia de salvación que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y que llegan a su cumplimiento en Jesucristo, que nace de la Virgen. Por eso nosotros los católicos, en fidelidad a toda la Sagrada Escritura y a toda la revelación, que no es solo la Biblia, podemos y debemos dar culto a María. El culto de veneración a María hunde sus raíces en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Pero de manera especial debemos tener en cuenta lo que sucede en la Anunciación. María, con su fiat, entra en la alianza con el Dios de su pueblo en favor de toda la humanidad. La Virgen Madre, por pura gracia y por puro amor, queda totalmente consagrada al Señor su Dios, con quien se compromete para servir con entrega absoluta y disponibilidad plena a la obra salvífica de su Hijo. Desde el momento de su fiat, María es la Virgen Madre, la mujer asociada a la obra redentora de su Hijo. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, único es nuestro mediador, según la palabra del apóstol, porque uno es Dios y uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como precio de rescate por todos. Pero la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera ni oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, de ella depende totalmente, y de la misma saca toda su virtud, y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue ensalzada por encima de todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la Iglesia. Desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles, en todos sus peligros y necesidades, acuden con sus súplicas. Especialmente desde el Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y en el amor, en la invocación e imitación, según las palabras proféticas de ella misma. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular, difiere esencialmente del culto de adoración que se rinde al Verbo encarnado en igualdad al Padre y al Espíritu Santo, pero contribuye poderosamente a este culto, porque las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la sana y santa ortodoxa doctrina, según las condiciones de los tiempos y lugares y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que, mientras se honra a la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, y en quien tuvo a bien el Padre que morase toda plenitud, sea mejor conocido, sea amado, sea glorificado, y sean cumplidos sus mandamientos.
cuanto más culto se le da a la Virgen María, siempre y cuando esté bien ubicado ese culto, más se canta la gloria de Dios y más se adora a Jesucristo. Que el culto a María tiene su fundamento y consistencia en el corazón de Cristo mismo, ya que el culto a la Madre está al servicio del Hijo para conocerlo, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos. Hablar de culto a María es hablar de nuestra devoción y amor a la Madre, imitándola en la lucha contra el mal y en la práctica de las virtudes que más brillan en ella, así como contar también con su intercesión. El Concilio Vaticano II dice: recuerden pues los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. El culto a María tiene que promover actitudes profundas de escucha y obediencia a la palabra para no caer en una devoción falsa y estéril y poder ser discípulos de Cristo. En esto encuentra nuestra Madre del Cielo su alegría, en que su Hijo sea amado, obedecido y servido por aquellos a los que Él llamó amigos y después hermanos. El culto a María nos tiene que llevar a ser como ella, a tener una actitud oyente, que seamos, como ella, oyentes de la palabra de Dios, que escuchemos esta palabra en nuestro corazón, porque al escucharla se engendra la fe. Con la luz de la palabra, nosotros podemos escudriñar los signos de los tiempos y vivir la historia como signo de la presencia divina. El que no conoce la palabra no conoce a Cristo, decía San Jerónimo. La escucha y obediencia de la palabra nos convierte en creyentes, en discípulos del Señor Jesús. Y asimismo debemos aprender de María la actitud orante, ser como ella, hombres, mujeres de oración, haciéndola nuestra al modo como ella hizo la suya, es decir, el Magnificat, un canto de tiempos mesiánicos, donde María, como iglesia naciente, proclama la grandeza del Señor, recordando las maravillas que ha realizado y esperando su promesa. Oremos con María en cualquier lugar, en todo momento, en cualquier circunstancia. El que ora se convierte y se salva. Que nuestra oración sea hecha con amor por toda la familia, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por la conversión de las naciones, por la Iglesia. Del mismo modo que María oraba con los apóstoles en la espera de Pentecostés. De ella aprendemos la actitud de fecundidad. Es la actitud de la Virgen Madre para incorporar nuevos hijos a la familia de la Iglesia, llevando una vida digna y agradando en todo al Señor. Tendremos una vida plena, fértil, fecunda, fructífera y feliz, en la medida que permitamos que el amor de Dios se encarne en nuestros corazones. Sin amor, la fe es estéril, al igual que una oración sin amor no sería tal, estaría absolutamente vacía. De María aprendemos la actitud oblativa, la de hacernos ofrenda sacrificial por el pecado del mundo, por los pecados de la propia Iglesia. Aprendamos a ser como ella, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como María se consagró con su Hijo en el templo o junto a la cruz. Sobre todo, hacemos esto nosotros en la celebración del Santísimo Sacramento Eucarístico. El Concilio Vaticano II llama a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a María, particularmente el litúrgico. María es justamente honrada con un culto especial. Pablo VI, en Marialis Cultus, indica las ideas fundamentales que ha de tener el verdadero culto a María, el fundamento bíblico, incluso en las fórmulas de oración y cantos. Oremos con María la oración, sobre todo del Magnificat. El Dios de María es el Señor, el Santo, el Todopoderoso, el Misericordioso y Fiel.
Un culto que tiene que ser también litúrgico, de modo que las prácticas de devoción se armonicen con el espíritu litúrgico del tiempo y de las celebraciones. La liturgia renovada presenta las fiestas de María en su relación íntima con los misterios de la vida, muerte y resurrección del Señor. Así, el pueblo cristiano asimila de María el mensaje evangélico completo. El culto a María tiene que ser eclesial, de manera que se refleje las circunstancias y preocupaciones de toda la Iglesia en cada momento. También la preocupación ecuménica, y así la Madre de la Iglesia pueda un día ser celebrada entre todos los cristianos como vínculo de unidad por aquellos que queremos ser seguidores de Jesús. Y tiene que ser también, dice Pablo VI en Marialis Cultus, antropológica, porque la devoción falsa corre el riesgo de representar una imagen de María descrita como un ser extrahumano. Ella es mujer perfecta, nueva, madre virginal, pero mujer, persona humana como nosotros. En este aspecto, ninguna dimensión verdaderamente humana puede ser ajena a la imitación de María en sus actitudes interiores. Al mismo tiempo, ella está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados. Aún más, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciese la Iglesia, los fieles que son miembros de aquel cuerpo cuya cabeza es Cristo, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima. Dice San Agustín: María es madre de los miembros que creyeron en su Hijo, porque cooperó con su amor a que los fieles naciesen en la Iglesia. En la misma medida en que los hombres son miembros de la Iglesia, tienen a María por madre. María es madre de todo el pueblo de Dios. Dice Pablo VI, proclamamos a María Santísima, madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Pues María, como Madre de Cristo, es madre también de la Iglesia. Dios pudo habernos salvado por cualquier camino, pero quiso Él hacerlo así. Quiso salvarnos por medio de Cristo, su Hijo amado, y quiso darnos a Jesús por medio de María. Dice el concilio, la función maternal de María no disminuye ni oscurece la mediación única de Cristo, sino que más bien muestra su eficacia. María ha colaborado y sigue colaborando en la obra de la salvación. Colaboró de manera totalmente única con la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad ardiente a la obra del Salvador para el restablecimiento de la vida sobrenatural de las almas. Con su intervención múltiple sigue consiguiéndonos los dones de la salvación eterna. Se preocupa de los hermanos de su Hijo que aún están peregrinando. Por ello, la Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, ayuda, mediadora. El Señor Jesús sella con su sangre la nueva y eterna alianza. Ahora somos la familia del Padre, hermanos de Jesucristo e hijos de María. Cuando abrazamos por la fe la obra redentora de Cristo y entramos a formar parte de la nueva alianza, Jesús nos hace dos regalos. Nos regala a su Iglesia y nos regala a su Madre. María e Iglesia son inseparables. Fueron unidos por Cristo desde la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ser discípulo significa acoger a María. Ella, en el Calvario, quedó a nuestro cargo. ¿Y cuántos de nosotros, en vez de cuidarla y llevarla dentro de nuestro hogar como madre, la sacamos de nuestro corazón? Esto sobre todo entre los hermanos separados.
deja que entre. Y verás a ella corriendo para que no te falte el vino de tu alma. Jesús no estaba en un hotel de 5 estrellas cuando nos la entregó, estaba muriendo en la cruz, y no porque le obligaron, sino cuando expresaba su amor gratuito, libérrimo hacia nosotros. No me quitan la vida, dice Jesús, yo la entrego libremente. Y podemos añadir también, nadie me quita a mi madre, yo la entrego. Y en ese momento nos entrega hasta lo más íntimo. Todo lo que tenía era María, su madre, para que sea madre nuestra. Y ahí manifiesta también cómo nos amó hasta el extremo. Hasta aquí hemos llegado hoy, se ha terminado el tiempo. Seguiremos todavía hablando de la Reina del Cielo, de nuestra Madre, la Virgen María, pero tendrá que ser ya en un próximo programa. Os recuerdo que si queréis participar en este espacio con vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, incluso discrepancias, todo lo que queráis compartir, podéis enviarlo al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, que permite además el formato de mensaje de voz, 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.